Con mi recién adquirido poder divino, me sumergí en un mundo de posibilidades inimaginables. En ese instante, la cabaña aislada dejó de ser un simple refugio de madera y piedra para convertirse en un lienzo en blanco sobre el que podía plasmar mis deseos más profundos. Mis manos temblaban de emoción mientras comenzaba a experimentar con las fronteras de la realidad. El simple acto de extender la mano desató una oleada de cambios en el entorno. Las velas que iluminaban la habitación comenzaron a danzar en el aire, flotando sin ninguna fuente de calor que las sostuviera. El mobiliario de la cabaña se reorganizó por sí solo, como si obedeciera a mis pensamientos más fugaces. La madera crujía y gemía bajo la influencia de mi voluntad, curvándose y retorciéndose en formas imposibles. Me aventuré a crear vida, y ante mis ojos, surgieron criaturas luminosas y etéreas que danzaban alrededor de mí, como si fueran fruto de un sueño. Las estrellas en el cielo, que habían estado ocultas tras densas nubes, comenzaron a parpadear en un rítmico juego de luces, siguiendo mi mera intención. Cada latido de mi corazón parecía tener un eco en el mundo que había llegado a dominar. Con cada nueva manipulación de la realidad, mi confianza aumentaba. El poder fluyó a través de mis venas como un río imparable, y la tentación de explorar los límites de lo que podía lograr era irresistible. Sin embargo, también comenzaron a manifestarse las sombras de consecuencias imprevistas. La realidad misma era maleable, pero su fragilidad se hacía evidente a medida que las grietas en el tejido del mundo se tornaban visibles. La euforia inicial se mezcló con una creciente inquietud. Había desatado fuerzas que iban más allá de mi comprensión y control, y el precio de jugar con la realidad era más alto de lo que podía haber imaginado. A medida que mis experimentos continuaban, me di cuenta de que estaba en el umbral de una transformación aún más profunda, una metamorfosis que me llevaría a lugares insospechados y me haría enfrentar dilemas morales insondables. Mi viaje hacia la divinidad estaba lejos de haber terminado, y las sombras de lo que se avecinaba se alzaban en el horizonte. Después de experimentar las maravillas de mi recién adquirido poder divino, me sumergí en un mundo donde la realidad se doblegaba ante mi voluntad. Cada día era una aventura en la que exploraba las posibilidades ilimitadas que se extendían ante mí. Mis deseos se convertían en realidades, y cada instante era una manifestación de mi supremacía sobre el mundo que me rodeaba. A medida que el tiempo avanzaba, me entregué a los placeres de mi poder. Transformé paisajes enteros en jardines de fantasía, llené el aire con el aroma de flores exóticas y saboreé banquetes preparados por mi mera intención. Cada día era un sueño hecho realidad, y el mundo se convirtió en mi lienzo personal donde pintaba mis deseos más profundos. Sin embargo, a medida que mi dominio sobre la realidad se fortalecía, comenzaron a manifestarse perturbadoras visiones y susurros en las sombras. Extrañas imágenes se materializaban en mis sueños, llenos de simbolismo oscuro y un aire de profecía. Voces susurrantes parecían susurrar secretos olvidados en los rincones de mi mente. Mis noches se volvieron inquietantes, y la línea entre lo que era real y lo que era producto de mi imaginación se volvía cada vez más difusa. Las visiones inquietantes no se limitaban a mis sueños. Durante el día, a veces, veía destellos de lo inexplicable, sombras que se movían en el rabillo del ojo, rostros distorsionados que se asomaban en las ventanas y señales ambiguas que insinuaban un futuro turbio. La misma realidad que había doblegado a mi voluntad comenzaba a revelar su propia voluntad, como si el poder que había adquirido estuviera desencadenando fuerzas más allá de mi control. A pesar de las visiones perturbadoras y los susurros inquietantes, mi deseo de explorar los límites de mi poder seguía siendo inquebrantable. La promesa de conocimiento y dominio absoluto me empujaba hacia adelante,
Aunque las sombras que acechaban en los rincones de mi percepción parecían advertirme de un precio cada vez más alto por mis ambiciones divinas. La aventura estaba lejos de haber terminado, y el camino hacia la verdad se volvía cada vez más tortuoso y peligroso. A medida que mi poder como un dios recién ascendido continuaba expandiéndose, una extraña transformación comenzó a tejerse en el tejido de mi existencia. La línea que separaba mis deseos de la realidad se desdibujaba cada vez más, como si las fronteras entre el mundo que yo imaginaba y el mundo real se estuvieran desvaneciendo ante mis ojos. Los lugares que imaginaba con intensidad se manifestaban a mi alrededor, como si mi mente fuera capaz de esculpir la realidad misma. Las criaturas de mis sueños danzaban entre los árboles del bosque, y los sabores que deseaba experimentar aparecían en mi boca con solo pensar en ellos. La realidad se volvía maleable y respondía a mis deseos más profundos, creando un mundo donde yo era el único soberano. Sin embargo, esta confusión entre lo que deseaba y lo que era real comenzó a provocar un profundo sentido de inquietud. Los límites se volvieron borrosos, y a menudo me encontraba preguntándome si lo que veía y experimentaba era genuino o simplemente una proyección de mis propios anhelos. La certeza se desvanecía, y la realidad se volvía una ilusión cambiante que no podía comprender por completo. Los deseos distorsionaban la realidad a su antojo, y mis pensamientos más oscuros y temores profundos comenzaron a tomar vida. Pesadillas que ni siquiera osaba imaginar se convertían en escenas vívidas, y mis emociones fluctuaban salvajemente, como si estuviera atrapado en un torbellino de deseos y temores que se entrelazaban. Cada acto que llevaba a cabo tenía consecuencias impredecibles, y la incertidumbre se convirtió en mi compañera constante. A pesar de las maravillas y los horrores que mi poder traía consigo, la ambigüedad entre mis deseos y la realidad me acechaba constantemente. Estaba atrapado en un juego peligroso de ilusiones y verdades, sin saber cuál era el verdadero alcance de mi capacidad para moldear el mundo que me rodeaba. Mi ascenso a la divinidad se volvía cada vez más complejo y desconcertante, y mientras exploraba los límites de mi poder, sabía que estaba en camino a descubrir la verdad detrás de esta enigmática transformación que me había convertido en un dios. A medida que mi dominio sobre la realidad se consolidaba y la línea entre mis deseos y la realidad se desdibujaba, una sensación inquietante comenzó a tomar forma en el rincón más oscuro de mi conciencia. Era como una sombra que se alzaba lentamente desde las profundidades de mi mente, una presencia siniestra que se hacía presente en los momentos más inesperados. Al principio, era solo un escalofrío esquivo, un sentimiento de que algo acechaba en las sombras, observándome con ojos invisibles. Pero con el tiempo, esa sensación se convirtió en algo más tangible. Las visiones que me asaltaban por la noche se volvieron más oscuras, llenas de imágenes perturbadoras y símbolos inquietantes que me atormentaban incluso después de despertar. La voz susurrante que había sido solo un eco en los rincones de mi mente se hizo más fuerte, llenándome de pensamientos oscuros y sugerencias malignas. Mis acciones comenzaron a sentirse influenciadas por esta presencia siniestra, como si estuviera tejiendo sus hilos invisibles en el tapiz de mi realidad. Los deseos que antes eran benignos se volvieron retorcidos y oscuros, y la realidad misma comenzó a reflejar estas oscuras intenciones. El mundo que yo había moldeado con mis deseos ahora parecía una versión distorsionada y malévola de lo que solía ser. Las criaturas que había traído a la vida eran grotescas y amenazadoras, y los lugares que había imaginado como refugios se habían convertido en trampas mortales. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y me encontré luchando por mantener mi cordura mientras la influencia de esta fuerza siniestra se hacía más fuerte. El despertar de esta fuerza malévola marcó un punto de no retorno en mi viaje hacia la divinidad. Ahora,
Estaba atrapado en una lucha interna entre mis propios deseos y esta presencia oscura que parecía querer tomar el control. Mientras exploraba los misterios de mi poder recién adquirido, también me enfrentaba a una amenaza que iba más allá de mi comprensión, una amenaza que amenazaba con destruir no solo mi cordura, sino el mundo que había creado a mi alrededor.